En el mismo momento histórico en que Hernán Cortés se adentraba en el corazón del Imperio azteca, una notable hazaña se desarrollaba en los mares. La nao Victoria, comandada por Magallanes y más tarde por Elcano, completaba la primera circunnavegación del globo. Esta proeza marcaba la primera vez que se abría el paso marítimo del Atlántico al Pacífico, un logro sin precedentes en la historia de la navegación. Ahora imaginemos que es el 6 de septiembre de 1522 y nos encontramos en el puerto de Sanlúcar de Barrameda. Allí arriba, la Victoria, el único sobreviviente de una flotilla que partió con 5 navíos. De los 265 marineros que zarparon, apenas regresan 18, visiblemente demacrados y vestidos en harapos, más parecidos a náufragos que a conquistadores. No obstante, estos hombres acaban de completar una de las gestas más asombrosas de su época. La tripulación era un verdadero mosaico de la corona española, con hombres provenientes de diversas regiones desde Huelva hasta Aquisgrán. Entre ellos se encontraban figuras como Juan Sebastián del Cano, el capitán originario de Guetaria, Francisco Albo, el hábil piloto de Axila, y Miguel de Rodas, otro piloto experto. También estaba a bordo Antonio Pigafetta de Vicenza, quien se distinguió notablemente, así como Martín de Judicibus de Génova y Hernando de Bustamante de Alcántara, ambos marineros, y el segundo también barbero. Complementaban la lista marinos como Nicolás el Griego de Nápoles y varios otros valientes que dejaron su huella en esta épica travesía. Concentrémonos en el notable italiano, Antonio Pigafetta, quien actúa como el relator oficial de la expedición de Magallanes. Su detallado diario nos permite vislumbrar la magnitud de este viaje sin precedentes, registrando cada evento con un estilo descriptivo y enérgico. En cuanto a los intrépidos viajeros y su trayectoria, retrocedamos a 1517. Fernando de Magallanes, un marinero portugués lleno de experiencia, decide desafiar la ruta establecida por Colón para alcanzar las Islas de las Especias, pero por un camino alternativo. Mientras Colón encontraba un nuevo continente, posteriormente conocido como América, Magallanes planea una ruta que circunnavegaría este obstáculo por el sur, abriendo un nuevo canal hacia Asia, un territorio completamente desconocido según los mapas de su era. Magallanes, lejos de ser un soñador imprudente, era un noble portugués, con casi 40 años, educado como paje en la corte del rey Juan y con un vasto recorrido en expediciones hacia el este, visitando lugares como Goa, Cochín y Malaca. A su regreso, en 1513, había consolidado su reputación con un triunfo en Azamor, Marruecos, sirviendo con distinción a la corona portuguesa. No obstante, un incidente relacionado con el comercio ilegal lo desplazó del favor real, dejándolo desempleado y listo para buscar nuevos horizontes. Sintiéndose marginado y poco valorado, Magallanes decide no participar en una expedición prevista para 1515. En cambio, se traslada a Lisboa para profundizar en el estudio de cartografía junto a su amigo Rui Faleiro, un cosmógrafo de renombre. Durante este periodo, recibe información crucial de Francisco Serrao, un viejo camarada asentado en las Molucas. Serrao le proporciona detalles valiosos sobre la ubicación de las Islas de las Especias, sugiriendo que podrían estar bajo el dominio español, según el Tratado de Tordesillas. Con esta nueva perspectiva, Magallanes presenta su plan de exploración al rey Manuel I de Portugal, conocido como el Afortunado. Sin embargo, el monarca, casado con una hija de los reyes católicos y por lo tanto comprometido con los intereses españoles, rechaza la propuesta de Magallanes. La negativa se debe a que el recorrido propuesto infringiría los acuerdos territoriales con España. Tras esta respuesta, Magallanes reconoce que su destino está indisolublemente ligado a la corona española y decide que su futuro debe tomar otro rumbo. A mediados de 1517, Fernando de Magallanes se instala en Sevilla, junto a su compañero Rui Faleiro. Sevilla, por aquel entonces, era el epicentro de las expediciones hacia el Nuevo Mundo. Magallanes tenía programadas 2 reuniones decisivas. La primera era su matrimonio con Beatriz Barbosa, perteneciente a una destacada familia portuguesa residente en Sevilla, y la segunda, un encuentro con Juan de Aranda, el factor de la Casa de la Contratación. Magallanes propuso a la Casa de la Contratación un audaz plan: alcanzar las Islas de las Especias, navegando hacia el oeste, por aguas completamente españolas, eludiendo así la vigilancia portuguesa. Esta ruta no solo era posible, sino que también era inédita, pues nadie había navegado antes tan al sur del Río de la Plata. A pesar de los desafíos y de lo desconocido que resultaba lo que se encontraría más allá, la propuesta encontró respaldo rápidamente. El obispo Fonseca, quien estaba reforzando su influencia en los asuntos de las Indias y organizando nuevas expediciones, apoyó el proyecto sin titubear. Esta iniciativa también contó con el apoyo del rey Carlos I, quien veía en ella una oportunidad para expandir los dominios españoles en el sur del mar.
La decisión final se tomó el 22 de marzo de 1518, marcando un nuevo capítulo en la historia de la exploración. La propuesta de Magallanes fue recibida con gran entusiasmo en la corte española, especialmente porque si se confirmaba que las Islas de las Especias o Molucas estaban bajo la jurisdicción española, según el Tratado de Tordesillas, España controlaría uno de los comercios más lucrativos de la época. Con el descubrimiento del Océano Pacífico por Núñez de Balboa y las rutas ya establecidas hacia el este del Nuevo Mundo, el dominio español en el comercio global sería indiscutible, transformando profundamente el mapa de la navegación mundial con un claro predominio español. Los potenciales beneficios para España eran enormes, cumpliendo así con la ambición que había surgido desde el primer viaje de Colón en 1492, establecer una ruta hacia Oriente, circunnavegando el globo por el occidente. Si Magallanes estaba en lo correcto, la supremacía española en los asuntos mundiales se consolidaría definitivamente. El obispo Fonseca vio en este proyecto la oportunidad perfecta para redimirse tras sus complicaciones anteriores y recuperar su prestigio. El rey Carlos I, reconociendo la magnitud de la oportunidad, no escatimó en recompensas. Nombró a Magallanes y Faleiro comendadores de la Orden de Santiago, les otorgó títulos de gobernadores sobre las nuevas tierras que descubrieran, les concedió el monopolio sobre la nueva ruta por 10 años, les prometió una 20ª parte de las ganancias netas del viaje y, adicionalmente, el derecho a poseer una isla cada uno en las nuevas tierras. Esta serie de privilegios subraya la importancia estratégica y económica que la corona española veía en la expedición propuesta por Magallanes. La preparación de la expedición de Magallanes es digna de una novela llena de intrigas y desafíos. A pesar de las dificultades financieras y las tensiones políticas, así como la férrea oposición de agentes portugueses decididos a sabotear el proyecto, Magallanes persistió. Aunque Portugal no quiso financiar la aventura, tampoco deseaban ver a los españoles triunfar. Además, las complicaciones internas también plagaron la expedición. Faleiro, después de una disputa con Magallanes, se retiró del proyecto. En su lugar, Diego Ribeiro, un portugués al servicio de España, se unió como cartógrafo principal. Cristóbal de Haro, un rico mercader castellano, proporcionó los fondos necesarios, así como los suministros esenciales. Con estos desafíos superados, Magallanes logró equipar una flota de 5 navíos, la Trinidad como nave capitana, la Concepción, con el Cano como contramaestre, la Victoria, la Santiago y la San Antonio. La tripulación estaba compuesta por 234 hombres, incluyendo cerca de 50 portugueses, inscritos bajo la bandera española, y varios marineros vascos. Finalmente, el 10 de agosto de 1519, los barcos zarpaban de Sevilla. Después de un periodo de abastecimiento en Sanlúcar de Barrameda, el 20 de septiembre, la expedición se lanzó al mar, dando inicio a una de las más legendarias exploraciones marítimas de la historia. En las primeras etapas de su histórica expedición, Magallanes y su flota experimentaron una navegación relativamente serena. Luego de hacer escala en Río de Janeiro, continuaron bordeando la costa brasileña hasta alcanzar la imponente entrada del Río de la Plata y exploraron el remoto litoral patagónico. Aunque estas aguas habían sido parcialmente cartografiadas tras la expedición de Solís, en marzo de 1520, la flota de Magallanes se aventuraba ahora en territorio cada vez más desconocido y hostil. No obstante, los verdaderos desafíos no tardaron en surgir. Primero, el persistente secretismo de Magallanes respecto al verdadero propósito de la expedición generaba una creciente ansiedad entre los otros capitanes. Segundo, estos capitanes, ya en tensión por los rumores y desconfianzas sembradas por los agentes portugueses en Sanlúcar, mostraban una predisposición negativa hacia Magallanes. Tercero, a medida que avanzaban los meses, la navegación por la extensa costa patagónica se hacía tediosa y desalentadora, sin vislumbrar ningún paso hacia el Pacífico, y además, el crudo invierno austral comenzaba a hacer sentir su rigor. Ante estas adversidades, Magallanes tomó la decisión de hacer una pausa estratégica, eligiendo invernar en la inhóspita bahía de San Julián. Este lugar ofrecía un refugio frío y desolador, lejos de cualquier comodidad, donde las temperaturas en julio apenas alcanzaban un promedio de 1 grados Celsius, con máximas que raramente superaban los 5 grados. Esta decisión, aunque necesaria, no hacía sino aumentar las tensiones y el descontento entre la tripulación, poniendo a prueba su resistencia y la habilidad de liderazgo de Magallanes. En medio del aislamiento extremo y la adversidad de la expedición, el miedo se apoderó de los tripulantes, desencadenando el primer motín. Juan de Cartagena, el inspector de la expedición, junto con otros capitanes descontentos como Luis de Mendoza y Gaspar de Quesada, se rebelaron, rehusándose a continuar el peligroso viaje. Magallanes, con astucia y determinación, enfrentó el motín de manera decidida. Envió a Gómez de Espinosa con una carta dirigida a Mendoza, fingiendo una negociación. Sin embargo, la carta era solo un pretexto para abordar el barco de los amotinados con hombres armados. En el conflicto resultante, Mendoza fue asesinado de un corte en la garganta mientras leía la carta, y Quesada fue capturado, juzgado y posteriormente ejecutado.
Con respecto a Juan de Cartagena, su vida fue perdonada inicialmente debido a su designación directa por el emperador como capitán. No obstante, tras considerarse que planificaba una nueva traición, Magallanes tomó la drástica decisión de abandonarlo junto con un clérigo francés, quien servía como capellán de la flota y también estaba implicado en el complot. Ambos fueron dejados a su suerte en la desolada Patagonia, un castigo severo que reflejaba la determinación de Magallanes de mantener el control y la disciplina dentro de su expedición, a pesar de las traiciones y desafíos internos. Magallanes, en su calidad de capitán general, tenía plena autoridad para imponer justicia entre su tripulación. Aunque tenía la potestad de dictar numerosas condenas de muerte, optó por un enfoque más moderado, evidenciando clemencia en su liderazgo. De las 40 condenas a muerte que podría haber ejecutado, solo llevó a cabo 2, prefiriendo reconciliarse con muchos de los marineros rebeldes que eran esenciales para la continuación del viaje. Juan Sebastián Elcano, uno de los subordinados de Quesada y involucrado en el motín, se benefició especialmente de esta indulgencia. Elcano se encontraba en un dilema de lealtad, dividido entre seguir al capitán de su barco, que había participado en el motín, o alinear su fidelidad con el jefe de la expedición. Su decisión no fue sencilla. Aunque inicialmente se unió al motín, también jugó un papel crucial en calmar los ánimos sublevados. Esta actitud ambivalente, al final, no solo le salvó de un castigo severo, sino que también le permitió ganarse la confianza de Magallanes. Este gesto de reconciliación entre Magallanes y Elcano sería fundamental, ya que Elcano eventualmente completaría la circunnavegación del mundo, confirmando así la habilidad de Magallanes para discernir y valorar la lealtad y el valor de sus hombres, incluso en situaciones extremadamente difíciles. Tras sofocar el motín, la expedición de Magallanes ancló en la bahía de San Julián, donde pasarían 5 fríos meses. Durante este tiempo, enfrentaron un accidente con la nave Santiago que, llevada por un temporal, acabó estrellándose contra la costa. Afortunadamente, no hubo muertes. Los hombres aprovecharon la estancia para cazar diversos animales y obtener agua de los bloques de hielo derretidos. Durante su estancia en la bahía de San Julián, la tripulación tuvo un encuentro significativo con los indios tehuelches, a quienes Magallanes nombraría patagones, debido a las grandes huellas que sus zapatos dejaban en la nieve, lo cual daría nombre a la Patagonia. Pigafetta, siempre meticuloso en sus descripciones, relató con detalle su primera interacción con un nativo de estatura imponente. Este hombre parecía cantar y danzar mientras se cubría de arena y mostró gran asombro al ver a los europeos, gesto que interpretaron como si pensara que habían descendido del cielo. Según Pigafetta, los hombres tehuelches eran notablemente altos y robustos, con características físicas distintivas como el rostro ancho y manchas en forma de corazón en las mejillas. Las mujeres, aunque no tan altas, eran más gruesas y llevaban el pecho descubierto, decorado de manera similar a sus maridos. Los tehuelches practicaban una forma de medicina rudimentaria, realizando incisiones para aliviar el dolor y permitir que la sangre fluyera, creyendo que esto aliviaba el malestar. Los tehuelches también tenían costumbres únicas de vestimenta y alimentación, incluyendo el consumo de carne cruda y una raíz dulce llamada capac. Pigafetta observó su capacidad para consumir grandes cantidades de comida y su tendencia a beber grandes volúmenes de agua de una sola vez, además de comer ratones crudos. Este encuentro no solo añadió una rica capa de conocimiento antropológico a la expedición, sino que también desafió las percepciones europeas de los pueblos indígenas, proporcionando a Magallanes y su tripulación una visión más profunda y matizada de las complejas sociedades que encontraban en su viaje. A finales de agosto, la expedición de Magallanes se reanudó con un viaje hacia el sur lleno de dificultades, enfrentando constantes borrascas y temporales que pusieron en riesgo la seguridad de la flota. Durante una de estas tormentas, la aparición del fenómeno conocido como fuego de San Telmo, que se manifiesta con descargas eléctricas en los mástiles, fue interpretado por los marineros como una señal divina de protección. Gracias a este presagio, lograron sortear el peligro y la flota fue capaz de continuar. Magallanes, consciente de los riesgos que aún enfrentaban, decidió hacer una parada prolongada durante la cual pidió a todos sus hombres que se confesasen y comulgasen, preparándose para lo que sería un desafío aún mayor. El 21 de octubre de 1520, la expedición realizó un hallazgo crucial. Descubrieron un cabo que precedía a una gran entrada de mar. Este cabo fue nombrado de las 11.000 vírgenes, en honor al santoral del día. Al explorar más a fondo, Magallanes encontró un estrecho canal, que con el tiempo, en el Día de Todos los Santos, sería denominado el Estrecho de Magallanes. A lo largo de las orillas del estrecho, observaron varios fuegos naturales, emanaciones de gas que en algún momento habían sido encendidos por los indígenas, lo que llevó a la denominación de Tierra del Fuego para ese desolado y misterioso lugar. El paisaje a su alrededor era sombrío y estrecho, pero de repente se abrió en una vasta bahía, la de San Bartolomé, revelando un mundo completamente diferente, con altas montañas nevadas y densos bosques. Aunque parecía que podrían haber encontrado el paso hacia el otro lado del continente,
el estrecho tomó otro giro dramático hacia el sur, dividiéndose en dos brazos, lo que añadía más desafíos y complicaciones a su navegación. Este tramo de su viaje no solo probó la resistencia y determinación de los marineros, sino que también destacó la incansable búsqueda de Magallanes por encontrar una ruta navegando hacia el oeste hacia las Islas de las Especias. Magallanes, enfrentando la inmensidad del desafío que tenía delante, decidió dividir la expedición en dos grupos para explorar cada uno de los brazos del estrecho y determinar cuál era el camino correcto. Desafortunadamente, durante este proceso ocurrió un incidente adverso. La nave San Antonio, comandada por Álvaro de Mezquita, primo de Magallanes, experimentó una rebelión. Esteban Gómez, un piloto portugués a bordo, lideró una sublevación, tomó el control del navío y decidió regresar a España, llevando consigo noticias del descubrimiento del paso hacia Oriente, intentando adjudicarse el crédito por el hallazgo. Gómez eventualmente se involucraría en la exploración del Atlántico Norte y contribuiría a la cartografía de la costa norteamericana. Sin embargo, fue Magallanes quien verdaderamente encontró el paso al Pacífico, un logro que marcaría un hito en la historia de la navegación. Tras la reunión de los barcos restantes y la ausencia notable de la San Antonio, Magallanes inicialmente temió un naufragio. Después de buscar infructuosamente y considerar la posibilidad de una tragedia, decidió continuar el viaje con los 3 barcos que le quedaban. Finalmente, encontró el verdadero paso, un estrecho que se extendía hacia el noroeste, y concluyó que las tierras al norte eran el extremo austral de las Indias y que al sur solo había islas de menor importancia. Al cruzar el estrecho, los navegantes emergieron en aguas más calmas y acogedoras del otro lado. Magallanes, impresionado por la tranquilidad del vasto océano que se extendía ante ellos, lo bautizó como el Mar de las Damas, conocido más tarde como el Océano Pacífico, debido a su apacible belleza y los suaves vientos alisios que les permitieron navegar con facilidad. Este momento no solo fue crucial por el descubrimiento geográfico, sino también simbólico, al ofrecer un breve respiro después de las intensas pruebas que la expedición había enfrentado hasta ese momento. La última etapa de la travesía de Magallanes hacia las Islas de las Especies se convirtió en una lucha extrema por la supervivencia. El hambre y las enfermedades minaron la resistencia de los marineros restantes en una prueba de resistencia casi inimaginable. Pigafetta, siempre meticuloso en sus descripciones, retrató con crudo realismo las condiciones infrahumanas a bordo. La galleta, alimento básico de los marineros, se había convertido en un polvo infestado de gusanos y contaminado por la orina de ratas, y el agua que bebían estaba putrefacta y maloliente. La situación llegó a tal extremo que los tripulantes se vieron forzados a consumir cualquier cosa comestible, incluyendo pedazos de cuero del mástil mayor, y desesperadamente incluso ratas, que a pesar de su repulsión inicial se convirtieron en un bien preciado y costoso. El desgaste físico se vio exacerbado por la aparición del escorbuto, una enfermedad debilitante causada por la falta de vitamina C, que estaba devastando a la tripulación. El escorbuto causaba síntomas horribles como inflamación de las mandíbulas hasta el punto de ocultar los dientes, pérdida de cabello, hemorragias internas y externas y flebotrombosis, llevando muchas veces a la muerte. Este oscuro capítulo subraya no solo los riesgos inmensos que enfrentaban los exploradores del siglo XVI, sino también la extraordinaria determinación y resistencia requerida para navegar y sobrevivir en las condiciones más adversas en la búsqueda de nuevas rutas y territorios. Tras un periodo atroz de 3 meses en el mar, donde la muerte se convirtió en una constante para la tripulación de Magallanes, finalmente tocaron tierra en enero en las Islas de los Ladrones, ahora conocidas como Marianas. Allí, los agotados supervivientes tuvieron la oportunidad de reabastecerse con alimentos frescos, un breve alivio en medio de tantas adversidades. El 16 de marzo, la expedición llegó a un lugar que Magallanes nombró San Lázaro, que hoy conocemos como las Filipinas. En este lugar celebraron la primera misa en estas islas, marcando un momento histórico no solo para ellos, sino para el cristianismo en la región. Posteriormente, en Cebú, encontraron un momento de descanso y reflexión espiritual, estando ya muy cerca de su objetivo final, las Molucas. Sin embargo, fue en estas mismas islas donde la expedición enfrentaría su destino más sombrío. Al establecer relaciones inicialmente amistosas con los locales, un giro trágico se desencadenó cuando Lapu-Lapu, un cacique local, movido por celos y desconfianza, tendió una emboscada mortal a los españoles. En el conflicto que siguió, muchos de los marinos encontraron la muerte, incluido el propio Magallanes, el líder de la expedición. Con solo 114 hombres restantes y demasiados barcos para tan pocos, tomaron la decisión de hundir la Concepción. La expedición se redujo así a solo 2 navíos, la Trinidad, bajo el mando de Gonzalo Gómez de Espinosa, y la Victoria, liderada por Juan Sebastián Elcano. Esta reducción marcó un punto de inflexión crucial en la expedición, ahora liderada por Elcano,
quien eventualmente completaría la primera circunnavegación del mundo, cumpliendo con el ambicioso objetivo de Magallanes de encontrar un paso hacia el oeste, hacia las Indias. Finalmente, tras superar innumerables desafíos y con solo 2 barcos restantes, la expedición alcanza las Molucas, el ansiado destino de Magallanes. Llegan primero a la isla de Ternate, donde se reencuentran con Serrao, el amigo de Magallanes, y posteriormente se dirigen a Tidore, una de las principales islas del archipiélago. Las Molucas, conocidas en árabe como Jazirat al-Muluk o Islas de los Reyes, representan para la tripulación un verdadero oasis después de las penurias sufridas. Este archipiélago, compuesto por más de 600 islas, era famoso desde la antigüedad por ser un rico centro de comercio de especias, muy codiciadas por los mercaderes europeos y árabes, particularmente por productos como la nuez moscada y el clavo de olor. Juan Sebastián Elcano y sus hombres aprovechan para comerciar, intercambiando telas y otras mercaderías por una valiosa cantidad de estas especias, especialmente clavo, un bien de gran valor en aquel tiempo. El éxito de llegar a las Molucas y asegurar un cargamento tan preciado debió de ser una gran victoria para los exhaustos marineros, marcando la culminación de su objetivo. Sin embargo, el coste humano y material de esta expedición había sido extremadamente alto, subrayando la brutalidad y el sacrificio inherente a las exploraciones de la era de los descubrimientos. La expedición de Magallanes enfrentó desafíos aún más severos en la etapa final de su travesía. En diciembre, la nave Trinidad, comandada por Gonzalo Gómez de Espinosa, sufrió daños significativos, lo que obligó a la tripulación a realizar reparaciones urgentes. Intentaron regresar a través del Pacífico hacia el Darién, un paso entre Panamá y Colombia, pero el intento fracasó y se vieron forzados a regresar a las Molucas. Allí, los miembros de la tripulación fueron capturados por los portugueses y sometidos a un duro cautiverio. Mientras tanto, la Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, continuó su viaje de regreso a España, navegando hacia el oeste y doblando el sur de África. Este tramo final fue un verdadero calvario, plagado de hambre, sed y enfermedades devastadoras. Además, enfrentaron la hostilidad política de Portugal, gobernada entonces por Juan III, quien estaba decidido a obstaculizar la ruta española y negó cualquier ayuda a Elcano y su tripulación. En un desesperado intento por obtener víveres en Cabo Verde, parte de la tripulación fue capturada por las autoridades portuguesas, dejando a Elcano y a los pocos que quedaban en una situación de aislamiento total. Finalmente, la Victoria llegó a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522, con solo 17 hombres a bordo, después de haber navegado más de 14.000 leguas. Este regreso marcó el fin de la primera circunnavegación del mundo, un logro monumental en la historia de la exploración, que demostró la viabilidad de la ruta occidental hacia las Indias y alteró para siempre la comprensión europea del mundo. Sin embargo, el costo humano y material de esta hazaña fue inmensamente alto, evidenciando tanto la valentía como las penurias extremas que estos marineros tuvieron que soportar. Tras completar la primera circunnavegación del mundo, Juan Sebastián Elcano fue colmado de honores por el emperador Carlos V. El emperador le otorgó una renta anual de 500 ducados de oro y un escudo de armas con un globo terráqueo en la cimera, inscrito con la leyenda Primus Circundedistime, el primero que me dio la vuelta. Además, Carlos V se aseguró de recibir personalmente a todos los supervivientes de la expedición y gestionó la liberación de los marineros que habían sido capturados por los portugueses. Después de su heroico regreso, Elcano vivió unos años en relativa tranquilidad, disfrutando de su renta, pero la llamada del mar era demasiado fuerte para ser ignorada por mucho tiempo. 4 años más tarde, en 1526, Elcano se embarcó en otra expedición hacia el Pacífico bajo el mando de García Jofre de Loaísa. Durante esta expedición, Elcano falleció el 4 de agosto de 1526, mientras navegaba en el Pacífico, dejando un legado duradero en la historia de la navegación. El barco que Elcano comandaba en su última aventura se llamaba Espíritu Santo. La expedición tenía como objetivo conquistar las Molucas, el lugar que había marcado el triunfo comercial de su primera vuelta al mundo. A bordo de esta expedición, según las crónicas, también iban varios pilotos que habían navegado con él en la Victoria, e incluso un célebre veterano, Rodrigo de Triana, el primer hombre que avistó América. Y además, otro marino que años después sería el primero en descubrir la ruta de ida y vuelta por el Pacífico, Andrés de Urdaneta.